Hola, hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Tribuna. Quiero saludar muy pero muy fraternalmente a todas esas personas que desde ya se conectan lunes tras lunes a este programa, tanto los que se conectan desde nuestro país, así como los que se conectan desde fuera de nuestras fronteras patrias. Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado de ahora, el compañero concejal del FMLN en la Alcaldía de San Salvador Centro, Simón Paz. Simón, bienvenido. Gracias, Elías, es un placer estar contigo nuevamente. Un saludo al pueblo salvadoreño, así como también a los compatriotas en el exterior. Un abrazo en la distancia. Saluditos para todos y todas. Nuevamente, gracias por estar al pendiente todos los días lunes a las 7 de la noche de este programa. Vamos a conversar un poco esta noche, esta media hora de este programa, sobre algunos temas de la coyuntura de la realidad nacional. Y uno de los temas que ha estado sonando en los últimos días, que además debe despertarnos el interés, debe despertarnos el análisis correspondiente, y es el tema del presupuesto general de la nación. Un presupuesto en el que se supone no va a requerir de préstamo, pero ya de entradita en el proyecto que han presentado tiene un desfaz en relación a cuánto está proyectado el presupuesto comparado con lo que se proyecta recolectar a través de los impuestos que pagan los ciudadanos y ciudadanas, que sería la única forma de poder tener un presupuesto financiado y que no necesite supuestamente no va a necesitar del tema de préstamo. Esto abre la discusión, abre el debate, abre el análisis de dónde va a ser financiado entonces este presupuesto, pero además, ya viendo lo que han presentado en la Asamblea Legislativa, plantea reducciones en varios ministerios muy importantes, Simón. Fíjate, Elías, de que quisiera como hacer un preámbulo en el tema del presupuesto, porque se ha vendido al pueblo que va a ser un presupuesto que no va a tener a su base el endeudamiento. Correcto. Sin embargo, se ha conocido que antes del 30 la Asamblea aprobó nuevos préstamos. Exacto. Es decir, y eso viene en un momento determinado a cargar las arcas del Estado. Entonces, no es cierto de que va a ser un presupuesto financiado con fondos propios, porque a la base tiene esos préstamos que lo hicieron antes del 30. Entonces, yo creo que eso es bueno aclararle a la población. Pero lo terrible, Elías, de este presupuesto que han presentado, y queda claro y queda demostrado que a este gobierno o a esta dictadura poco le interesa el desarrollo de nuestro país. Y digo eso por los rubros que se han afectado en el presupuesto. Y hay rubros tan importantes como el tema de la educación, Elías. El tema de la educación es uno de los rubros que debería de tener un aumento significativo para el desarrollo de nuestro país. Y bien dicen que un pueblo culto es el que sale adelante. Lo que se debería estar viendo es que necesitamos de profesionales, es decir, necesitamos médicos, necesitamos arquitectos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se debería estar discutiendo. Y sobre la base de eso, asignar un presupuesto en el tema de educación. Pero aquí lo que ha quedado evidenciado es el poco interés de sacar adelante este país. Y tenemos, y ahora se ratifica, el problema eterno de la Universidad de El Salvador, que lejos de potenciarle, no le quieren dar el presupuesto que constitucionalmente le pertenece a una institución educativa. Ese es un rubro bien importante en el desarrollo de un país. Pero también hay otro rubro que se ha visto recortado, es el rubro de la salud. Es inconcebible, yo la verdad, decir, este pueblo salvadoreño deberá de despertar, porque a todos nos consta lo crítico y lo caótico en el que están los hospitales públicos,
que es donde llega el grueso de la población, porque no tiene acceso a medicina privada. Pero se va a encontrar en hospitales de que no hay medicina, no hay atención, etcétera. Es decir, los profesionales especializados tomaron la decisión de renunciar porque no tuvieron las condiciones dignas para ejercer su profesión. Y no es que ellos no tengan la claridad de la razón de ser de un médico, pero han sido perseguidos también por denunciar el problema de los hospitales. Y quedó evidenciado cuando salió la noticia de que iban a contratar médicos de otros países. Es decir, eso es algo que el pueblo salvadoreño debe tener claridad de la situación crítica en que estamos en este país. Pero también aunado a eso, Elías, no hay que perder de vista que la canasta básica de nuestro país cada vez va aumentando, porque no hay políticas que vengan a tratar de frenar eso. Y cuando digo eso, no hay políticas económicas que vengan a contrarrestar el alza de la canasta básica. Y en el tema de la agricultura, paradójicamente, le incrementan a la Defensa Nacional, es decir, al ejército, no es nada lo que le han aumentado al tema de la agricultura. Estamos hablando como de $500,000. Y parece que al ejército le aumentan bastante considerable, le están aumentando a cerca de 52 millones. Casi los 53 millones. Casi los 53 millones le están incrementando. Y digo, si este país no está en guerra, lo que este país no tiene es una verdadera política de seguridad. Correcto. Lo que tenemos es un régimen de excepción, que ya la palabra se perdió en el tiempo, ¿verdad? Porque cuando decimos régimen de excepción se marca en un periodo excepcional, claro. Pero aquí ya se hizo la regla. Y ahí tenemos un régimen de excepción que lo que está haciendo es generarle temor a la población para que no alce la voz ante estas atrocidades. Pero también, Elías, coadyuvado esto, y lo han dicho en altas voces, el despido de trabajadores en las diferentes instituciones estatales. Eso lo que viene a lesionar la economía familiar de estos trabajadores y trabajadoras que están siendo despedidos. Y llámesele retiro voluntario, llámesele como se le quiera llamar, al final son despedidos. Elías, mucho trabajador jubilado sigue trabajando porque cuando va a la AFP, la pensión es una pensión que no le alcanza a cubrir ni las necesidades básicas, ni mucho menos los préstamos que de una u otra forma se adquieren. Entonces, es decir, es una disparidad en el tema del presupuesto. Pero lo que ha quedado claro es de que en todas estas reducciones de rubros tan importantes, en estas reducciones, lo que queda claro es el despido de cantidad de miles y miles de trabajadores. Imagínate cuánto trabajador va a quedar despedido. Si a una institución tan importante como es salud, como es educación, le rebajan su presupuesto, hombre, lo que no van a ver son enfermeras, lo que no van a ver son médicos, lo que no van a ver es personal administrativo. Entonces, lejos de priorizar en dar una mejor atención de salud, se le está disminuyendo. Entonces, es algo inconcebible esto, Elías. Y es interesante porque, por ejemplo, en campaña el oficialismo prometió primero que iban a construir una universidad en cada departamento, cosa que no existe. Ya pasaron 5 años y no hay ni una sola universidad construida. 2, fue y llegó a la Universidad del Salvador a decirles que él iba a ser el primero en marchar para que la universidad tuviera un presupuesto justo. ¿Qué hemos tenido en la Universidad del Salvador? No les han entregado su presupuesto. Les deben presupuesto del año 2022, del año 2023 y de lo que va en curso. Prometió que iba a construir 5,000 escuelas nuevas. Sí. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Van a construir en Parqueo el Centro Escolar República de Argentina. Solo porque
está dentro del centro histórico y como les importa poco o nada la educación, lo van a demoler y lo van a construir, y lo que van a construir es un parqueo, raya hasta en lo absurdo, Sí. ¿verdad? Se les dejó presupuesto para construir el nuevo Hospital Rosales y de Nejapa. Ya pasaron 5 años y no han construido ninguno de los dos, aunque estén ahí tratando de construir el nuevo hospital, pero no lo han construido y se les dejó el dinero. Pero además hay otra parte, por ejemplo, y para que les quede, me voy a permitir leer los datos, en el tema de educación, la reducción que van a tener es de 31 millones de dólares. Inconcebible. En el caso de salud son 90 millones 841 mil, casi los 91 millones de dólares. Y según los que han estado escudriñando este presupuesto, habla que en el tema, solo en el tema de salud, van a ser un poco más de 3.700 plazas las que se van a eliminar. La gran mayoría médicos y la gran mayoría enfermeras y enfermeros. Claro, como medicamentos no hay, no los pueden reducir, porque no hay. Y la reducción entonces se va a concentrar, o la eliminación, o el despido masivo se va a concentrar en médicos, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Pero Simón, hay otro tema dentro del presupuesto que también lo mencionó el ministro de Hacienda y tiene que ver con la eliminación del escalafón, tanto en el tema de educación como el tema de salud. Fíjate que podrá verse simplista el tema del escalafón, pero es una conquista de los trabajadores que no es de ayer. Pero esas conquistas también están avaladas por organismos internacionales. Claro. Tenemos la OIT, ¿verdad?, que están avaladas, es decir, se les ha dado, como te dijera, seguridad jurídica, porque también El Salvador es firmante de convenios en materia de trabajo a nivel internacional. Correcto. Y estas reivindicaciones, que es producto de la lucha de los trabajadores, están reconocidas a nivel internacional. Entonces, con esto, con la eliminación del escalafón en esas dos instituciones, se está violentando principios regulados, tanto a nivel nacional como institucional. Las reivindicaciones, Elías, no pueden ser regresivas. Es correcto. Las reivindicaciones deben de ser progresivas, porque deben de irse adaptando a los momentos que se van viviendo. ¿Ya? Y es un derecho que el trabajador tiene. Y ahora vienen y de tajo quitan el escalafón. Eso es no tener claridad de las reivindicaciones de los trabajadores. Pero también aunado a eso, no es nuevo que este gobierno venga tratando de ocultar la historia de nuestro país. Hay una historia marcada con hechos. Hay una historia definida en nuestro país. Y los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones, han sido parte activa en esta lucha de reivindicación, ¿verdad? Y yo por eso lo dije en una ocasión y lo voy a seguir sosteniendo cuando asumí la alcaldía de Mexicanos. En la primera asamblea que tuve con los trabajadores y trabajadoras de la alcaldía, les manifesté que las reivindicaciones no se mendigan. Las reivindicaciones se llevan a una práctica concreta. Eso lo dije yo a ellos, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que hacer, porque es producto de la lucha de los trabajadores. Entonces, y venir ahora de tajo a quitar el escalafón, yo creo de que eso es algo contraproducente para este país, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y está quedando demostrado que todo esto son pasos de una dictadura que estamos viviendo en nuestro país, porque esta es parte de la prepotencia, ¿verdad?, de una dictadura plena y definida que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, eso de eliminar el escalafón, tanto en salud y en educación, yo creo de que los trabajadores deben de alzar la voz, deben de continuar defendiendo los derechos, porque les asiste la razón.
son reivindicaciones producto de la lucha, no de un año, sino de mucho tiempo atrás. Y como lo repito, las reivindicaciones no son regresivas, son progresivas, porque se deben ir adaptando a los momentos que se van viviendo. Entonces, reivindicaciones, Simón, que no han sido gratis, reivindicaciones que no salieron de forma espontánea porque a un gobernante se le ocurrió decir vamos a poner estas reivindicaciones laborales, reivindicaciones que surgen gracias a la lucha del pueblo, reivindicaciones que han costado vidas, que han costado sangre, que ha costado esfuerzo, que ha costado lucha. Claro, por eso te digo, es decir, son reivindicaciones, porque la reivindicación es producto de toda una lucha. Y una lucha lleva aparejada de esfuerzos, de sacrificios. Y hay mucha gente que se sacrificó por conquistar esa reivindicación. Febe Elizabeth. ¿Verdad? Tenemos muchos compañeros y compañeras, ya tú le decías, Febe Elizabeth, y muchos más. Por decir, por poner un ejemplo en el movimiento social. Pero hay otros que también ofrendaron su vida por esta reivindicación. Entonces yo creo de que venir a eliminar el escalafón es querer ocultar la historia de nuestro país. Ahora yo me pregunto, tenemos un código de trabajo, ¿verdad?, que regula precisamente, y ahí te habla del contrato colectivo. El contrato colectivo es una negociación, es una mesa que se instala entre el trabajador y el patrono. Pero ¿qué mensaje le estamos mandando nosotros al patrono en este caso? Claro. Usted puede hacer lo que quiera. Claro. Es decir, entonces yo creo de que es un duro golpe a la clase trabajadora. Pero también hay que ir más allá. Yo creo de que todo esto que estamos viendo, nosotros lo habíamos denunciado con anticipación, que son preceptos que el Fondo Monetario Internacional le ha instruido al gobierno para poder accesar al préstamo de 1.300.000 que el gobierno está negociando con el Fondo Monetario. Y ya salió alabando el presupuesto del Fondo Monetario. Claro. Entonces, sí me han hecho caso en nuestras pretensiones. Claro. Ahora sí ya van en el camino de ser sujetos de crédito. Pero quien está sufriendo las consecuencias es el pueblo salvadoreño. Así de fácil, ¿verdad? Entonces yo creo de que estamos llegando a momentos en donde el movimiento social, es decir, tiene que luchar por sus reivindicaciones. Y de hecho ya empezamos a ver expresiones, la conferencia de prensa que dieron los organismos en salud y en educación este domingo frente a Catedral. También ahora circuló en redes sociales el surgimiento de un nuevo movimiento social que está programando una marcha, etcétera. Entonces ya hay expresiones, a pesar de que tenemos un régimen de excepción que en alguna medida, es decir, coarta, coarta la libertad de expresión. Sin embargo, ya la población está rompiendo el temor de un régimen de excepción en nuestro país, Elías. Eso es importante. Recordemos que, como bien lo hemos mencionado en otros programas, el régimen de excepción justamente viene a tratar de limitar todas esas expresiones sociales, bajo el planteamiento, o mejor dicho, la amenaza de aquel funcionario público, llámese funcionario público, el que trabaja en el quehacer público, maestros, médicos, etcétera, etcétera, el empleado público está bajo esa amenaza. Si salen, protestan, si dicen algo en contra del gobierno, si dicen algo que no está funcionando en la escuela, que no está funcionando en el hospital, lo primero que le ofrecen es el despido, y después del despido ahí va el régimen de excepción. Si salen a las calles a protestar, régimen de excepción. Por eso es importante que entonces empiecen a salir nuevamente esas expresiones sociales, alzar su voz. ¿Por qué? Porque quiere decir de que ya están venciendo el miedo, porque quiere decir que por más amenazas que este gobierno intente en contra de los diferentes sectores de la sociedad, esta va a ir dando poco a poco este tipo de respuestas. Simón, este tema del presupuesto general de la nación, que lo hemos estado viendo a estos niveles, también tiene sus repercusiones ya en el tema territorial, en el tema municipal. ¿Por dónde crees más o menos que se van a venir este tipo de situaciones? Mira, yo creo, Elías, de que llegar a presentar un presupuesto financiado con fondos propios es algo que se ha venido generando en el tiempo. Claro. Se ha venido generando en el tiempo y ha tratado de ir adecuando situaciones de tal manera que la población
pase desapercibida de esas. ¿Verdad? Pero hay otras situaciones que se han venido dando que van precisamente concatenadas. El régimen de excepción está jugando un papel. El régimen de excepción fue impuesto por el tema de la guerra con las pandillas, y de eso no estamos en contra nosotros. Claro. El delincuente debe estar preso, porque precisamente el Código Penal le dice con anticipación: si usted comete este delito, tiene derecho a esta sanción. Y por eso dice el precepto: usted no puede alegar desconocimiento, no puede alegar desconocimiento de la ley. El delincuente tiene que estar preso. Tiene que estar preso. Pero amparado a un régimen de excepción, ha habido toda una serie de violaciones a los derechos humanos. Hay personas que están detenidas injustamente, e incluso por no haber independencia judicial, hay reos que ya tienen la libertad condicional, pero no los dejan en libertad. Y eso lo regula la ley también, ¿verdad? Tendrían que haberlo puesto ya en libertad. Que accede a una libertad condicional, y ahí hay preceptos que tiene que ir a firmar al tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no los dejan en libertad. Entonces, coadyuvado a eso viene la violación de los derechos humanos, que el régimen está cumpliendo con eso. Pero también ha venido aparejado otra serie de movimientos. Y voy a poner puntualmente uno. El quitarles el FODES a las municipalidades. Estaba dentro de esta ruta que nos ha llevado a venderle la idea a la población de que vamos a tener un presupuesto financiado con fondos propios. Y todo el mundo sabe que nosotros somos un país tan dependiente que las verduras las adquirimos de otro país. Claro. Que los lácteos vienen de otro país. ¿Por qué? No ha habido un apoyo a la agricultura nacional. Lejos de eso, ¿verdad?, han tratado de desaparecer la agricultura en nuestro país. Entonces, hay situaciones. El FODES es parte de ese caminar que ellos construyeron para llegar a este momento. Quitar el FODES. Centralizaron el FODES, 43 millones que se le daban mensualmente del presupuesto general de la nación, que la población tiene derecho, porque paga sus impuestos. Lo eliminaron de la alcaldía, dejaron como un 10% que le iban a dar a la alcaldía. Crearon la Dirección de Obras Municipales. Después dieron el paso de crear la constructora Cuscatlán, y los bienes de la Dirección de Obras Municipales pasan a la constructora Cuscatlán. Entonces eso se ha venido agudizando en el tiempo. ¿Y qué es lo que ha significado todo esto? ¿Verdad? Aunado a esto, para amortiguar el quitar el FODES, para amortiguar el ladón, para amortiguar la constructora, desarmaron el tejido social en las comunidades. Mira cómo va coadyuvado todo. Claro. Desarmaron el tejido social en las comunidades precisamente para que la gente no protestase, ¿verdad?, que no se le está retribuyendo lo que pagan en razón de impuestos y tasas que deben de ser devueltos en obras. Y aunado el régimen, completamente. Tenemos en las comunidades, y hablo por el municipio de San Salvador Centro, un tejido social completamente desarmado. Le inculcaron temor a la gente de organizarse, ¿verdad? Y lo que ha pasado es que la gente no alza la voz porque tiene temor, pero también no están organizados. Claro. Son contadas las comunidades que aún mantienen su organización. Y lo digo con conocimiento de causa porque les he visitado y les he felicitado, ¿verdad? Entonces, aunado a eso, viene el tema del presupuesto. Eso va a venir a impactar de una forma directa a la economía familiar. Las comunidades no tienen respuesta en obras, no tienen respuesta en los servicios básicos por los cuales se paga, no tienen respuesta en programas sociales, ¿verdad? Y ahora, con la disminución del presupuesto, la economía familiar se va a complicar, porque este trabajador, esta trabajadora, va a llegar a su comunidad despedido,
o forzado a retirarse, Claro. entre comillas, el retiro voluntario. Entonces, esto va a venir a encarecer. ¿Ya? Entonces, yo creo de que este país se encamina a una hecatombe de las más terribles. Mucha gente que ha sido cesada en sus trabajos, y así somos los salvadoreños, vamos como presupuestándonos. La gente que han quitado aquí no sabemos si le van a dar su aguinaldo, si le van a dar los bonos a los que tiene derecho, pero lo complicado es de que mucho trabajador y trabajadora ya tiene comprometido el aguinaldo, pues porque vamos, claro, como dice el dicho, coyol quebrado, coyol comido. Y ahora que no van a tener eso, que no van a tener derecho al bono que generalmente les dan a final de año o las demás prestaciones, pues entonces eso va a venir a complicar directamente a los distritos. Y aunado a eso, que no se les está dando atención. Y esa es una realidad de la cual no podemos pasar desapercibidos. Y yo le digo, en mi calidad de concejal, nosotros hemos exigido, pues, ¿verdad?, que por qué no se llevan obras a las comunidades. Entonces, está esto, el municipio de San Salvador Centro está a la deriva completamente. Y este presupuesto va a venir a complicar aún más la situación crítica de la economía familiar, no solo en el municipio de San Salvador Centro, en el interior está más complicado. Claro, claro. Vean. Y la gente ya está alzando la voz, con un poco de temor, pero ya están saliendo, ¿verdad? Y este presupuesto, el recorte en áreas tan importantes, el dejar sin trabajo a esa cantidad de personas, no nos cabe la menor duda que esto va a venir a incrementar la economía familiar, que ya está lesionada completamente. Y ahí vemos la cantidad de personas que se van fuera del país, ya no solo jóvenes, pues, hoy van profesionales. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí tiene un efecto el recorte de instituciones como salud, educación, en el tema de despido de trabajadores, en el quehacer comunal. Y es interesante, Simón, cuando comparamos, como bien mencionabas vos, cómo todo va amarrado entre sí. Es interesante, por ejemplo, un maestro o una maestra que entra trabajando y entra ganando 400, 500 dólares, que con el escalafón a la vuelta de 5 años le hacen un incremento de 50, 60 dólares, y que llega a ganar en 5 o 6 años, su salario puede llegar a 500, 550 dólares. Pero contrastando eso, vemos cómo el oficialismo, por ejemplo, contrata a su turba, como dijo aquel, ¿verdad?, con salarios de 2.500 dólares. Un fotógrafo ganando 2.500 dólares en la asamblea. O cómo hacen o cómo financian a supuestos creadores de contenido, youtubers que se hacen llamar ellos, con plazas en casa presidencial de 1.500 dólares. O tienen asesores de imagen, de maquillaje, asesores de cualquier cosa con salarios de 3.500 dólares. Si realmente quisieran dar muestras de austeridad en el dinero público, quizás habría que revisar ese tipo de plazas. El que está allá en casa presidencial ganando 3.000 dólares y su tarea es ser supuestamente analista político y andar en programa hablando en bien del oficialismo, o a estos supuestos creadores de contenido que son plazas fantasmas, porque allá a casa presidencial no llegan, pasan todo el día viendo qué contenido pueden hacer para levantar la imagen del oficialismo, y por eso les pagan, bueno, 1.500 dólares. Salió ahí un personaje que se hace llamar Wichito SB en redes sociales. Y cómo entonces un gobierno o un estado puede priorizar en este tipo de personajes, ¿verdad?, 1.500 dólares por hacer nada, y no pagarle lo que se le debe de pagar a un maestro, a una maestra, a un médico. 600 dólares es lo que gana un médico, y como ya bien lo planteabas, definitivamente va a golpear fuertemente la economía familiar. Simón, hay un tema que lo tratamos la vez anterior y tiene que ver también con
San Salvador Centro, porque hasta el momento, según nos planteabas la vez anterior que estuvimos platicando, no ha existido una respuesta en relación a cómo encontrar unos distritos. Pero habrá algún plan, Simón, alguna estrategia en el que se plantee la municipalidad de San Salvador Centro poder sacar y desarrollar estos 5 municipios. Sí. Antes de entrar a eso, lo que tú decías antes, lo que simplificabas con ese montón de plazas, yo hago 2 planteamientos ahí. Lo que tú decías tiene nombre, y eso se llama clientelismo político. ¿Eso es? O son los compromisos que se adquiere, que no debería ser clientelismo político. Porque también dentro de estas instituciones, Elías, hay buenos trabajadores. Claro. Y yo lo decía siempre, miren, el buen trabajador hay que cuidarlo. Claro. Pero lo que no se vale es que alguien gane una cantidad de dinero específica y no cumpla por lo que está ganando, pues, porque le está pagando el pueblo. Entonces, eso se llama clientelismo político. En tema de lo que tú me decías, fíjate, Elías, que nosotros vamos a trabajar en otra nota que vamos a dirigir al Consejo, lo vamos a discutir con los compañeros concejales, y tiene que ver con que yo creo que a la vuelta ya de 5 meses, y por todo lo que se conoce en el quehacer de los distritos, debemos de hacer una evaluación del trabajo de los distritos. Y cuando digo yo una evaluación, no es con el ánimo de buscar culpables, y yo lo he dicho muchas veces, sino que lo que tú decís, es decir, una evaluación nos puede arrojar el camino que debe de seguirse. Y ante eso nosotros tenemos claridad como concejales del FMLN, porque eso es lo que debe ser. Ok, hagamos un stop y veamos por qué esto no está funcionando. Y busquémosle una salida, porque el beneficio es la comunidad, el beneficio va para ellos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y vamos a discutirlo esta semana con los compañeros concejales de San Salvador Centro por la fracción del FMLN para ver ese tema. Y como repito, evaluar no significa buscar culpables, pero hay que enmendar lo que está malo, ¿verdad? Y hay que buscarle el rumbo, porque nosotros nos debemos a las comunidades. Lo que está claro ahorita es que hoy por hoy no están llegando a las comunidades ningún tipo de obras, ni se está cumpliendo con las necesidades que las comunidades en este momento tienen. Los municipios se redujeron, pero las necesidades de las comunidades no las puedes reducir, siguen latentes y cada vez van creciendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Es correcto. Bueno, Simón, antes de ir finalizando este programa, el tiempo se nos ha ido demasiado rápido, pero antes de finalizar, el FMLN conmemora este 10 de octubre su 44 aniversario. El FMLN fue fundado el 10 de octubre de 1980, ¿verdad? Al 2024 son 44 años. Yo creo de que esta celebración de los 44 años no es algo simplista. Correcto. Implica toda una lucha de compañeros y compañeras que algunos de ellos físicamente no están con nosotros, pero dieron su aporte. Claro. Pero también celebrar 44 años en el marco de una dictadura implica de una connotación, pero también implica de un compromiso de la militancia del FMLN de seguir luchando para construir una sociedad justa en este país. Y ese es el llamado que yo haría. Porque también como FMLN debemos de hacer nuestras las reivindicaciones del movimiento social. El FMLN no puede pasar desapercibido ante quitar el escalafón a salud, quitarle el escalafón a educación. El FMLN debe de tomar posición ante esto, porque son trabajadoras y trabajadores y al final son pueblos los cuales están sufriendo. Entonces, como FMLN tenemos un tremendo reto, pero tengo la confianza de que este FMLN tiene que ir cada vez más sólido, y ese es el trabajo que tenemos. Así es que decirles pues de que como partido estamos en la obligación de acompañar al movimiento social en sus luchas. El movimiento social está siendo golpeado y el FMLN se ha caracterizado
por estar a la par del movimiento social. Las raíces de nuestro partido también vienen del movimiento social. Si nosotros hacemos una retrospectiva en el tiempo, vamos a encontrarnos pues de que como FMLN también apoyamos los movimientos sociales en su momento, la unidad de los trabajadores salvadoreños, es decir, FENASTRA y otras organizaciones que también dieron la batalla, las comadres en su momento, la Universidad del Salvador, claro, que también fue un pilar fundamental. Entonces, como FMLN estamos obligados a acompañar en sus reivindicaciones al movimiento social. Y cuando digo acompañar, no es que les vamos a ir a decir hagan esto, no, es acompañarlo. Claro. Y la militancia, yo creo de que tenemos esa claridad. El momento que estamos viviendo nos exige compromiso, nos exige sacrificio para seguir adelante dando la lucha como partido político que somos el FMLN. Sin duda alguna, 44 años se dicen fácil, pero no lo han sido para el FMLN. Le tocó combatir una dictadura militar toda la época de los 80, tuvo que desarrollar diferentes métodos, diferentes estrategias, tuvo que incluso el mismo FMLN conformarse de 5 fuerzas político-guerrilleras. El 10 de octubre de 1980 se conforma y desarrollan toda lo que fue la guerra de guerrillas en El Salvador, una guerrilla reconocida en toda América Latina, reconocida en el mundo como una de las mejores guerrillas. En palabras de Fidel Castro decía que el FMLN era la guerrilla más fuerte y mejor organizada de toda América Latina. Y lo comprueba entonces obligando al gobierno en turno en 1992, 16 de enero de 1992 para ser más exactos, a firmar un acuerdo de paz que le da apertura a instituciones como la Policía Nacional Civil, donde la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras instituciones, donde se plantea la eliminación de la seguridad pública por parte de los militares, donde se plantea que los militares tienen que regresar a los cuarteles, donde plantea esos acuerdos de paz que el ejército debe reducirse al máximo y que entonces la seguridad pública debe de estar en manos de civiles, y por eso entonces la creación de la Policía Nacional Civil. Sin duda alguna, Simón, 44 años, como lo decía al inicio, se dicen fácil, no lo han sido. Repito, tocó combatir en esa época a los compañeros y a las compañeras una dictadura militar y ahora enfrenta una dictadura civil. No, pero también las muestras que ha dado el FMLN. En la constitución del FMLN hubo la capacidad de unificar criterios, claro, de unificar estrategias, y eso llevó al FMLN a que fuera reconocido como un ejército beligerante, que le dieron una categoría que ha sido producto de que de la visión que tenía el FMLN para combatir, de la visión que tenemos en el momento de combatir. Si bien es cierto, estamos en el aspecto político, claro, pero la visión, los principios no deben de perderse. Y esa es la connotación que hay que hacer prevalecer en estos 44 años que se están cumpliendo este 10 de octubre. Esa capacidad de unificar, esa capacidad de consolidar. Y eso se ha demostrado. Y por mucho que han tratado de querer socavar al FMLN, nunca lo han logrado ni lo van a lograr, Elías. Entonces, somos un partido con tradición, somos un partido con raíces profundas en el pueblo, y por eso el llamado es a continuar con este esfuerzo, con este sacrificio, y vayamos al territorio. Ahí es donde está y ha sido la fortaleza del FMLN. Si nosotros nos alejamos del territorio, yo creo de que va a costar un poco más el esfuerzo que estamos haciendo. Pero si nosotros volvemos al territorio, que esa es la tarea que tenemos, vamos a fortalecer este partido, Elías. Sin duda alguna, yo totalmente de acuerdo con vos, Simón. El FMLN nace de las luchas justas del pueblo, nace de las reivindicaciones del pueblo y se nutre del mismo pueblo. El FMLN debe de continuar a la par del pueblo, a la par del movimiento social, acompañándoles en sus justas luchas y en sus reivindicaciones. Bueno, Simón, se nos ha terminado el tiempo.
quiero agradecer a todos y a todas las que se han conectado en este programa, Simón. Gracias, Elías, por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño, así como también a los compatriotas en el exterior. Agradecer a todas las personas que se conectaron en esta transmisión. Y lo que hemos planteado, esa es la realidad de nuestro pueblo. Lo que estamos tratando de hacer a través de estos mensajes es que nuestro pueblo vaya tomando nuevamente conciencia del papel que cada uno de nosotros debemos de jugar en estos momentos críticos. Así es que un abrazo a cada uno de ustedes. Feliz noche. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar al pendiente de su programa La Tribuna. Nos vemos el próximo lunes.